Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. Aquí en la plataforma del Vanguard Room, en el curso de gramática en esta semana, vamos a empezar con el estudio de otra categoría gramatical, en este caso con uno de los determinantes del sustantivo. Sí, estamos hablando del artículo, ¿ok? Vamos a reconocer un poco sobre sus conceptos o definiciones, su clasificación y las funciones que cumple y sobre todo el reconocimiento dentro de enunciados y su diferencia con el pronombre o los pronombres personales, ¿ok? Pues bien, entonces vamos a entrar de lleno a este tema correspondiente a esta sexta semana de estudio. Bien, el artículo como un determinante del sustantivo es aquella palabra que acompaña, ¿sí? Y que generalmente señala sus accidentes gramaticales, en este caso el género y el número. Se dice que el artículo es el presentador del sustantivo. Vamos a conocer un poco más sobre aspectos importantes de este tipo de palabra. Según el criterio semántico, ¿ok? La semántica recuerda que estudian los significados. El artículo es una palabra vacía, ¿no? Vacía de significado, no contiene un significado esencial. Solo posee un valor gramatical debido a que indica básicamente el género y el número de los nombres, ¿ok? Entonces hay que tomar muy en cuenta ello. El sustantivo carece de significado, solamente posee un valor gramatical debido a que acompaña, ¿ya? Y modifica al sustantivo. La camisa, género gramatical femenino, ¿ok? El cabello, género gramatical masculino, por lo tanto, se acompaña o se le antepone el artículo femenino y masculino, y este hace que se pueda reconocer rápidamente sus accidentes gramaticales. En cuanto al criterio morfológico, según la estructura que presenta este, es una categoría gramatical variable con accidentes de género y número y que deben de una u otra manera concordar con los del nombre, salvo cuando se produzca la llamada cacofonía, pues, ¿no? En este caso, el hacha, aquí he puesto dos sustantivos, y el alma. Dos palabras muy especiales. ¿Por qué razón? Porque estas son palabras que normalmente no llevan el artículo original femenino. Sabemos que hacha y alma son femeninos, pero por el problema, sí, el fenómeno llamado cacofonía, tenemos que anteponerle el artículo masculino a estos sustantivos femeninos para no caer en ese mal uso del artículo con el sustantivo. ¿Ok? Según el criterio lexicológico, el artículo o los artículos son palabras de inventario cerrado, ya que se consideran solo 9 artículos en el castellano, más 3 casos especiales. ¿Ok? Algunos dicen que suman 11, en realidad son solamente 9 y 3 casos especiales, llamémoslos así a partir de ahora. Difícilmente se podrán incorporar nuevas palabras a su lista o inventario. Ahora, esos 9 artículos se van a clasificar en 3 grupos, ¿no? Los artículos llamados determinantes, los indeterminantes y el famoso artículo neutro. ¿Ok? Vamos a terminar con el criterio sintáctico. En cuanto a la función que cumple el artículo, básicamente es la de ser modificador directo del sustantivo cuando cumpla las funciones de núcleo del sujeto. Veamos estas oraciones rapidísimo. Una hermosa muchacha llegó. El verbo es llegó. Aquí abajo, el amar es maravilloso. Es. Lo hermoso es tu comportamiento. Es. El ayer me apena. Apena, perdón, que estoy marcando por acá. Sí, apena, viene de apenar. Vamos a borrar esto de aquí para no cometer algún error. Y
vamos a colocar debajo la función de cada una de estas palabras, que es la de ser núcleo del predicado. Entonces tenemos por aquí al núcleo predicado llegó. Tenemos aquí al costado también otro núcleo de predicado que es, a ver, un ratito, vamos a tomarlo de acá. Ahí está, es, y núcleo de predicado por aquí. Otro es, que a propósito es un verbo copulativo, recuerden, y otro núcleo de predicado por aquí. Y vamos a hacerlo uno por uno, ¿ok? Para reconocer la función que cumplen los artículos. Entonces, preguntamos, ¿no? ¿Quién llegó? Respuesta, una hermosa muchacha. ¿Ok? Ahí está. Sujeto y predicado, sintagma nominal, sintagma verbal. ¿Qué es maravilloso? El amar. Ahí está. Sujeto, predicado. ¿Qué es tu comportamiento? Lo hermoso. Sujeto, predicado. ¿Qué me apena el ayer? Sujeto, predicado. Mejor voy a ponerlo por acá. Ahí está. Mucho mejor. Ok. Estamos en cuarto año de secundaria, pues ustedes ya deben de manejar otros conocimientos con respecto a la función principal del artículo, ¿no? Más allá del criterio semántico, morfológico, lexicológico, entender que el artículo es una palabra eh, sustantivadora universal, una palabra sustantivadora por excelencia. ¿Qué quiere decir ello? El artículo es una palabra que va a convertir en sustantivos a cualquier otra. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el artículo modifica a hermosa. Y todos sabemos que hermosa es un adjetivo. El, como artículo determinante, acompaña a amar y amar es un infinitivo. Lo, como artículo neutro, acompaña a hermoso como adjetivo. Y el, como artículo determinante, acompaña a ayer, que es un adverbio. Entonces, lo que están haciendo cada uno de estos artículos, sean determinantes o indeterminantes, es sustantivar las palabras que están a su costado. ¿Ok? No necesariamente el artículo acompaña al sustantivo, bueno, que eso es por naturaleza, pero el artículo es un sustantivador esencial. Convierte en sustantivos a cualquier otras palabras, ¿no? En este caso, hace que las palabras sean estas adjetivos, infinitivos o adverbios, cumplan las funciones de un sustantivo. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es, una hermosa muchacha llegó. ¿Ok? Aquí ha habido un error. Vamos a corregirlo rapidísimo. Tal vez por el hecho de hacerlo muy rápido. Vamos a borrar porque hermosa no es el sustantivo. Ahí está. Ahora sí. Un momentito, por favor. No te desesperes. Una muchacha. Artículo sustantivo. Aquí sí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí el núcleo es muchacha. Es un sustantivo por naturaleza. Eso es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, se cumple lo que dice el concepto, que el artículo acompaña al sustantivo. En una oración, el artículo es un modificador directo del núcleo del sujeto. Por lo tanto, una será modificador directo. No hay ningún problema. Ahí está. Y vamos a subrayarlo porque no lo hemos subrayado. Ahí está. El amar, entonces, si el artículo convierte en sustantivo a amar, amar será el núcleo del sujeto. Ahí está. Para hacerlo
mejor, y subrayar a mar como núcleo del sujeto y el como modificador directo. Ahí está. Entonces, creo que nos salió muy pegado. Sí, mejor vamos a hacerlo un poquito más separado. Modificador directo. Ahí está. Entonces, el artículo, al acompañar a este infinitivo, hace que esta palabra, que no es un verbo, ojo, sino un verboide, cumpla las funciones de un sustantivo. ¿Y cuál es la función principal del sustantivo? Ser núcleo del sujeto. Por lo tanto, está cumpliendo la función. Lo hermoso. El artículo neutro, como todos sabemos, convierte en sustantivos a cualquier adjetivo. Por lo tanto, tenemos aquí a un núcleo del sujeto y su respectivo modificador directo. Y abajo también, el ayer, el al acompañar a ayer, lo convierte en un adverbio sustantivado. Ajá. Y este cumplirá las funciones también de núcleo del sujeto. Y él será su modificador directo. Ahí está. Ahí está. Sustantivador universal por excelencia. ¿Ok? Pues bien, continuamos. Y lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Se considera el artículo como un sustantivador universal, ya que anteponiéndolo a otras categorías gramaticales, sean verboides, adjetivos, adverbios, etcétera, las transformará en sustantivos o palabras sustantivadas, ¿no? Entonces, en los ejemplos, rapidísimo, todo quedó en el ayer. El acompaña a ayer como adverbio, por lo tanto se convierte en un adverbio sustantivado. Un caminar lento, caminar como infinitivo, es acompañado de un artículo indeterminante, lo convertirá en un infinitivo sustantivado. Y finalmente, lo lindo de su mirada, lindo como adjetivo, le anteponemos un artículo neutro y lo convertirá en un adjetivo sustantivado, los cuales cumplirán las funciones de todo sustantivo. Ajá. Ahora, clases de los artículos, clasificación, perdón, de los artículos, tenemos a los definidos o determinantes, que son aquellos que presentan el nombre de algo conocido por el emisor, señalan a un sustantivo que se conoce. Los niños, ¿ok? Los niños, voy a tomar el color rojo mejor, los niños juegan en casa. Los artículos definidos, tomando en cuenta género y número, porque son los accidentes que presentan, tanto en masculino como en femenino, singular y plural, son el, la, los, las, y aquí está, y se le considera también al artículo neutro, por ser un sustantivador por excelencia. Los artículos indefinidos o también denominados indeterminantes presentan el nombre de algo no conocido por el emisor. ¿Ok? Entonces, si los artículos definidos señalan un sustantivo conocido, los indeterminados o indefinidos señalan un sustantivo que se desconoce. Unos niños juegan en casa, no se sabe quiénes son. Esa es la diferencia entre un determinado o determinante y un indeterminado o indeterminante. Dentro de los indeterminantes o indefinidos, una para masculino femenino singular, unos, unas para masculino femenino, pero en este caso en plural.
y posibles confusiones con algunos pronombres personales. Comúnmente sucede este grave error, el de confundir un artículo con un pronombre personal. Vamos a aclarar algunas dudas en estos momentos, ¿ok? Bien, los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales el, la, los, las y lo. Al respecto, dos observaciones. Primero, el pronombre el se distingue por el acento diacrítico, ¿ok? Ahí creo que no hay ningún problema. Como pronombre reemplaza el sustantivo. Como artículo lo acompaña. Los pronombres lo, los, la y las se diferencian de los artículos porque siempre van a acompañar a los verbos en posición proclítica o antecedente. Por ejemplo, lo en función de artículo siempre acompañará a un adjetivo sustantivado, lo bello, lo dulce, lo maravilloso. En función de pronombre siempre acompañará a un verbo, lo atendieron. ¿Quién? Perdón, lo atendieron. ¿A quién? A él. Lo es a él, tercera persona del singular. Pronombre de tercera persona del singular. Los, en función de artículo, cuando acompaña un sustantivo. Los animales. En función de pronombre, cuando vaya delante de un verbo. Los sentenciaron y tenga equivalencia a la tercera persona en plural. Los sentenciaron a ellos, ¿no? Tercera persona del plural. La, en función de artículo, cuando acompaña al sustantivo. La mañana, en función de pronombre, cuando vaya, ¿sí?, antecedido a un verbo. La encontró. ¿A quién? A ella. Por lo tanto, la está en función de ella. Tercera persona del singular femenino. Y terminamos con las. Las palomas en función de artículo cuando acompaña este a un sustantivo, en función de pronombre cuando reemplace a ellas en tercera persona del plural. Las venció. ¿A quién? A ellas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre lo que es un artículo y lo que es un pronombre personal. El artículo neutro lo y la sustantivación. El artículo neutro, lo, otorga calidad de nombre a los adjetivos calificativos precedidos por este. Por ejemplo, vamos a aclarar algunas dudas, ¿ok? Como adjetivo, ¿ok? Su bello rostro, bello, ¿ok? Como sustantivo, lo bello. Aquí, en función de sustantivo, ¿por qué? Vamos a hacer una línea, momentito. Porque el artículo neutro está incidiendo entre él y lo está convirtiendo en un adjetivo sustantivado. Aquí no, aquí el adjetivo, como todos sabemos, acompaña a un sustantivo. Abajo, fue un suceso maravilloso. Perdón, como adjetivo, ¿sí? Como adjetivo, perdón. Ahí está. Como adjetivo, este acompaña a un sustantivo, suceso. Como adjetivo sustantivado, lo maravilloso hace que el artículo neutro, que es de quien estamos hablando, lo convierta en un adjetivo sustantivado. Y terminamos con tomamos un trago amargo, amargo, en función de adjetivo porque, vuelvo a repetir, acompaña o modifica a un sustantivo, trago. En función de adjetivo sustantivado porque este va precedido de ¿qué? De un artículo neutro.
que hace que incida sobre él, convirtiéndolo en un adjetivo sustantivado. ¿Ok? Y para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre los casos especiales, los contractos al y del. Sabemos hasta el hartazgo que al y del son contractos o construcciones gramaticales que han nacido gracias a la unión de una preposición más el artículo determinante el. De más el formamos el contracto del, por ejemplo, la venta del comerciante, el rostro del cantante, yo no digo el rostro de el cantante, sino ahí hay una fusión entre dos categorías para formar un caso especial, y el otro formado por la preposición a más el artículo el, al, iremos al parque, nosotros no decimos iremos a el parque, dale al niño la pelota. Del, la preposición de seguida del artículo el se contrae en la forma del. He visto al hijo del vecino. Cuando él forma parte de un nombre propio y por consiguiente se escribe con mayúscula, no se realizará la contracción en la escritura, aunque sí suele hacerse en la lengua oral. Ejemplo, mi nuevo vecino es de El Paso, cosa que en el lenguaje oral diremos del Paso, ¿no? Pero en el lenguaje escrito tendremos que separar porque el artículo es parte del sustantivo propio. Por lo tanto, aquí no se produce la fusión. Tampoco se realiza la contracción si el artículo inicia el título de una obra, como por ejemplo la lectura de el Alep, ¿no? Igualmente, considerando el Alep como un sustantivo también, ¿no? Al, la preposición a, seguida del artículo el, se contrae en la forma al. Vamos al médico. Me llegó al alma. Cuando él forma parte de un nombre propio y por consiguiente se escribe con mayúscula, no se realizará la contracción en la escritura, aunque sí suele hacerse en la lengua oral. Vamos a El Salvador, ¿no? Aquí, por ejemplo, separación, porque el país se llama El Salvador, se considera el artículo como parte del sustantivo, aunque en el lenguaje oral digamos al Salvador. Tampoco se realiza la contracción si el artículo inicia el título de una obra, como la anterior. Las críticas a El Señor de los Anillos, título de la obra, ¿sí? El Señor de los Anillos, aquí no hay fusión, han sido excelentes. Pues bien, hemos hablado sobre la normativa en cuanto al uso del artículo. Estaremos desarrollando muchos ejercicios de reconocimiento del mismo, pero sobre todo tomando en cuenta el criterio en cuanto a la función que corresponde a la de sustantivar a cualquier otra palabra. En las clases en vivo estaremos desarrollando estos y otros ejercicios, ¿ok? Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, hasta pronto.